Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy iniciamos con este programa Universo Laboral, un programa formativo e informativo en materia del derecho laboral, que este día lo estamos desarrollando en línea para respetar las medidas de sana distancia. Me acompaña mi querido amigo, el maestro licenciado Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Carla. Pues el día de hoy es un gran día para la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Pues al tener este primer programa dentro del sistema michoacano de radio y televisión, a quien agradecemos que nos haya otorgado este espacio para los temas que son de gran relevancia para el mundo del trabajo. El día de hoy, pues tenemos un tema que pues es de gran relevancia atendiendo al COVID-19, que ha sido un parteaguas en nuestra nueva forma de trabajar, en nuestra nueva forma de convivir, que tan es así que estamos en esta plataforma el día de hoy transmitiendo de esta manera. El teletrabajo, pues es una modalidad que pues se ha implementado a raíz de estas nuevas medidas sanitarias desde marzo del año pasado, en el cual pues las autoridades sanitarias pues nos invitan a trabajar al gran cúmulo de empresas y de trabajadores a nuestros domicilios. No estábamos preparados para tal circunstancia. Hay otros países que sí ya hacen uso de esta modalidad, pero México no teníamos esa posibilidad, que incluso no lo teníamos regulado de manera efectiva dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo. Con el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero del 2011, pues viene un nuevo decreto en el cual pues se pretende regular esta figura, esta modalidad, en la cual pues nos trae algunas impacto que va a resultar importante dentro de las relaciones de trabajo. Para lo cual, pues tenemos a nuestros invitados, quienes me permito presentar, el maestro Abelardo Pérez Estrada, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Región Morelia, es un empresario a nivel transnacional, consejero nacional de la Canacintra y extesorero de la misma organización. Está con nosotros también el licenciado Miguel Wilfrido Machado Arias, quien es un jurista reconocido que ha tenido algunos cargos a nivel público y privado y que actualmente es el consejero jurídico del Ejecutivo del Estado. Está con nosotros la licenciada Cecilia Rasgado de Paz, quien es una abogada litigante, forma parte de nuestra Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y que dirige la firma legal Cecilia Rasgado Abogados, Soluciones Laborales Corporativas. Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que el día de hoy nos dedican este tiempo, dar la bienvenida a nuestro auditorio que nos acompaña también desde sus hogares. Muchas gracias, sean bienvenidos todos ustedes. ¿Qué es lo que está sucediendo en el teletrabajo, en el ámbito público, privado? Si es conveniente, no es conveniente, cuál es el impacto que va a tener esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y que a todo el mundo nos interesa. Insisto que la pandemia nos apresura, nadie estábamos preparados para tener un espacio en nuestros hogares donde poder teletrabajar. La pandemia nos apresura y bueno, pues el derecho tiene que ir en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales que se van presentando, de ahí la importancia de este tema que trataremos el día de hoy. Pues bueno, bienvenida, maestra Cecilia. Vamos a empezar con este panel. Si nos pudiera hacer el favor de externarnos su punto de vista como experto analista de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, por favor. Gracias, Carla. Gracias, maestro Luis Fernando. Pues estamos cambiando. La pandemia nos sigue diciendo que tenemos que cambiar y lo único que me queda claro es que esta pandemia nos trajo una nueva forma de vida y si la forma de vida está cambiando, las relaciones de trabajo evidentemente van de la mano y van cambiando y van evolucionando. La figura del teletrabajo al final es una forma de trabajar que ya se encontraba contemplada en la ley, pero que ha sufrido estas modificaciones. A la fecha no podríamos decir si son las que se necesitan, pero por el momento
hablamos de una modificación, como ya lo dijo, una adición, como ya lo dijo el maestro Luis Fernando, al artículo 311, y aquí es donde vamos a concebir que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de las actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento de lo que conocemos como la empresa, como la fuente de trabajo. ¿Cuáles serían estas características principales? Evidentemente, el teletrabajador, esta nueva modalidad, esta nueva forma de ver al trabajador y el uso primordial de las famosas TICs, estas tecnologías de la información y de la comunicación para el contacto y mando entre la persona teletrabajadora y su empleador. Y por ende, también que se va a considerar que existe teletrabajo si estamos ante más del 40% del tiempo de las relaciones laborales. Estas deben de desarrollarse en el domicilio de la persona, del trabajador en este caso, o en el domicilio que haya sido asignado por él. Entonces, cuando hablamos de las tecnologías de la información, que es algo novedoso y lo vamos a poner en ese sentido, estaríamos hablando sin duda de un conjunto de servicios, de una infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito sin duda el facilitarnos las tareas, como por ejemplo este programa que hoy estamos haciendo a distancia y que nos estamos acoplando a estas nuevas tecnologías. Entonces, el uso de las TIC se vuelve sumamente importante en esta forma de trabajar. Pero aquí me gustaría que viéramos cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles serían, qué es lo que el empleador tiene que observar, cuáles son las obligaciones que el trabajador debe de tener. Pero vayámonos a la base de lo que es el contrato, de la relación de trabajo, y evidentemente lo vamos a encontrar en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, pero en coadyuvancia con el artículo 330 bis de esta nueva reforma, en el que le especifica cuáles son las condiciones en las que debe de estar plasmado en un contrato. Evidentemente vamos a encontrar las de cajón, nombre, nacionalidad, domicilio, las naturaleza de las características del trabajo deben de estar ya plasmadas en este contrato, monto de salario, fecha, lugar, forma de pago. Aquí es bien importante manejar el equipo de insumos de trabajo, es decir, las obligaciones de seguridad y salud que debe de guardar el trabajador dentro del espacio que él denomine para laborar. Aquí también, dentro del contrato, es importante que los empleadores observen que debe de existir una descripción y un monto que va a pagar el empleador por concepto de pago de servicios en el domicilio. Y aquí, bueno, quizá más adelante entremos en las interrogantes, en los pros y contras de esta situación. Pues muchas gracias, maestra Cecilia. Está muy interesante el tema. Estamos hablando de las condiciones del trabajo y de las tecnologías de la información que se refieren a él. Sin embargo, vamos a tener que mandar a una pausa. En un momento regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros, retomando nuestra mesa de análisis y discusión. Continuamos con el tema, por favor, maestra Cecilia. Sí, bueno, estábamos en lo que debe de llevar como parte esencial el contrato de trabajo en esta nueva forma. Y es bien importante también establecer pues, los mecanismos de contacto y supervisión que van a existir entre las partes. Por ejemplo, la duración, la distribución de los horarios, sin que obviamente excedan de los máximos legales. Entendamos, al final del día esto es un tema cultural, entendamos que no, empleador, que no porque el trabajador está en casa, quiere decir que está a su disposición en todo momento. Para eso deberíamos entender el teletrabajo y la duración de la jornada. Cuando hablamos de esta modalidad en las relaciones de trabajo, pues debemos de hacerlas constar en el contrato individual de trabajo, en el contrato individual colectivo, y pues bueno, a falta del contrato colectivo, debemos hacerlas constar en el reglamento interior de trabajo.
pero pues estamos hablando efectivamente de lo esencial, de quién dice qué, pero también la propia Ley Federal del Trabajo establece las obligaciones. Aquí vamos a empezar las obligaciones para los empleadores. Por ejemplo, por decir algunas, en el teletrabajo, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios, equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras. Hay que recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas ya estipuladas, como ya acordamos en el contrato. Asumir los costos derivados del trabajo, pago de comunicaciones, parte proporcional de electricidad, llevar un registro del insumo en materia de seguridad y salud establecido por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implementar mecanismos que perseveren la seguridad de la información. Ahí es bien importante ver los avisos de prudencialidad en el INAI, es como tip, como consejo para los empresarios. Respetar el derecho a la desconexión, este derecho tan anhelado por todos nosotros, porque ya estamos comiendo, estamos a la hora de la comida, ya nos llegó un correo electrónico y ya vamos corriendo o ya somos ajenos a soltar el teléfono. Todo el tiempo estamos con el teléfono encima porque por el correo, por los WhatsApp. Entonces, llegó, es una realidad, es un derecho a la desconexión aquí en México. Es bien importante entender como obligación de los empleadores esta inscripción también en el régimen obligatorio del Seguro Social. Esto siempre va sí o sí, cualquier tipo de modalidad en la que estemos trabajando. Como empleador, debes de establecer mecanismos de capacitación, de asesorías necesarias para garantizar la adaptación, el aprendizaje y el uso adecuado de estas TICs que estábamos hablando hace un momento. Pero debemos entender que no todo es obligación para los empleadores. Evidentemente hay obligaciones de los trabajadores, como es el tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos materiales, de los útiles que reciba por parte de su empleador. Y aquí les recomendamos todo tiempo manejar actas de entrega de equipo, ¿sí? Porque ya van a decir, lo que pasa es que yo tenía mi computadora y se me cayó la leche de mi hijo. No, espérame. Hay que empezar a ver responsabilidades y a cuidar esas herramientas de trabajo. Hay que informar, tiene que haber mucha comunicación. Hay que informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los TIC, ¿no? Y de la electricidad. Porque ¿qué va a pasar si hay 5 personas viviendo en la casa? ¿El patrón se va a hacer responsable? Eso es muy interesante. Más al ratito yo creo que los invitados, los panelistas lo abordarán, ¿sí? ¿Qué tiene también que hacer el trabajador? Pues evidentemente obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el empleador. Por eso ahí es donde los digo, tiene que haber mucha comunicación y esa comunicación tiene que ser asertiva y que va a predominar la verdad y la realidad en esa comunicación para evitar este tipo de circunstancias. Hay que atender a las políticas y mecanismos de protección de datos, restricciones de uso y almacenamiento. Y bueno, la modalidad en sí tiene sus aciertos y desaciertos para algunos. Pero en este momento, si hablamos de este derecho que también habla de la reversibilidad, es voluntario. El teletrabajo es voluntario. Por lo tanto, en este caso, los teletrabajadores podrán realizar el cambio de la modalidad de presencial, de casa a presencial en la fuente de trabajo. Pero aquí es importante y recomendamos establecer el mecanismo y tiempo para acceder a esta reversibilidad del teletrabajo, porque si no también el trabajador va a estar un mes aquí, otro mes allá, un mes aquí. No, pero no se trata de eso. También hay que poner en cintura la situación en ese sentido. Y si habláramos de las obligaciones especiales de los patrones en materia de derechos humanos, no terminaríamos en este programa. Sin duda, es muy importante el conocer cuál es el alcance que el mismo decreto de reforma impone. Y ciertamente, pues, el ámbito empresarial, el ámbito del sector público, que también tiene estas relaciones de trabajo novedosas, digamos, en esta modalidad, pues obviamente que tenemos un fuerte impacto en ellas. Estos
uso y conservación de los insumos, pues cómo se va a dar, ¿no? Aquel trabajador que está haciendo mal uso de la impresora para imprimir los trabajos de sus hijos que están en casa, al fin que nadie lo ve, etcétera. Pues cómo vamos a enfrentar esta dinámica. Maestro Abelardo, pues viene su participación, seguramente habrá mucho que decir al respecto. Bienvenido. Muchas gracias, Luis Fernando. Yo estaba tomando nota de la participación de Cecilia y bueno, saludo a todos y agradezco la invitación. A ver, yo lo que creo es que, y además lo hemos declarado en Canasindra, que las reformas de esta ley, este artículo 311, la reforma de la Ley Federal del Trabajo, se está haciendo con un sinsentido. Lo que deberíamos estar buscando es incentivar el teletrabajo y no desincentivar el teletrabajo. Hay muchas lagunas que quedan ahí pendientes, ¿no? 18 meses para que la Secretaría del Trabajo pueda sacar la NOM, pero ya los mencionaban algunos, ¿no? El tema de protección de datos, el tema de confidencialidad, protección industrial, el tema de cómo determinar el tiempo de conexión para sacar el prorrateo y poder pagar la luz, la silla ergonómica, ¿quién determina que la silla es ergonómica? El tema de modificación de la ley del Seguro Social para determinar cuál es el accidente de trabajo, la modificación de la NOM 035, porque entonces ya dónde va a quedar el tema de estrés laboral, porque si están en la casa con la esposa y los hijos, pues el estrés puede venir de algún otro lado. El tema de accidentes de trabajo, pues las casas no están habilitadas con las condiciones para determinar el tema de los accidentes. Si se resbala en el baño, cómo podría incrementar la prima en los trabajadores. Creo que, y por otro lado, no se están viendo los beneficios de incentivar el trabajo, porque evidentemente al tener a la gente en casa, más allá por el tema de la pandemia, un tema de salud, también es un tema de bajar la cantidad de movilidad que hay en las calles, por ende disminuir la contaminación, aumentar el ingreso que tiene la gente, porque ya no van a gastar en transporte, no van a gastar en comida afuera, etc. Hay muchos beneficios. Entonces yo creo que más allá de sacar una ley de 4 o 5 puntos que le diga el patrón tiene que pagarte los servicios, darte tu silla, darte tu contrato, el contrato siempre se le da a la gente. Entonces yo lo que creo es que deberíamos estar buscando que la gente que hace estas leyes pues tuviera un acercamiento, digo ya ahorita es a toro pasado, pero hubiera tenido un acercamiento, pero todavía se puede modificar, para conocer los que realmente generamos el empleo y no hacer una ley de escritorio que al final pues acaba desincentivando. ¿Hacia dónde nos puede llevar esto? Si esto lo juntamos con el tema de la desaparición del outsourcing y esto lo juntamos con el problema de economía y empresas que están cerrando, hay algunos empleadores que van a empezar a determinar nuevos modelos de negocio, ¿no? Y un nuevo modelo de negocio es empezar a contratar a las personas por evento. ¿Quiénes son las personas que pueden trabajar en teletrabajo? Personas que a lo mejor te pueden llevar tu contabilidad, que te pueden hacer tus diseños, la gente de mercadotecnia, gente que no tiene un trabajo muy específico y que no es un trabajo manual, lo que no es un trabajo especializado. Lo que tiene que ser el trabajo especializado van a seguir estando dentro de las empresas porque ahí es donde está la maquinaria. Lo que puede enviarse a la casa generalmente es un trabajo que puede ser, con la debida capacitación, reemplazable. Entonces, yo no concibo que como empresa te tengan que mandar tu silla, pagarte tu pedacito de luz y tu pedacito de internet, donde no está regulado quién va a estar utilizándolo y controlándolo, o mandarte la computadora, donde voy a tener que invertir en bloqueártela el tiempo que ya no estés conectado. Pero bueno, pues parece que vamos a una pausa. Así es, maestro Abelardo. Vamos a mandar a una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Me parece que les dejamos ahí en la mesa esta reflexión tan intensa que nos hace el maestro Abelardo. ¿Cómo es que no tomaron en cuenta al empleador al momento de elaborar esta nueva ley de teletrabajo, verdad? Pero regresamos con este tema, maestro, por favor. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en Universo Laboral. Antes de ir a la pausa, nos comentaba el maestro Abelardo sobre qué es lo que opina el empresariado, qué es lo que opina los que otorgan o los que brindan el trabajo sobre esta reforma que se realizó el pasado mes de enero a la ley del teletrabajo. Maestro Abelardo, por favor. Gracias, Carla. El otro tema que se debe de considerar es la evolución en las relaciones laborales. ¿Qué buscamos nosotros los empleadores? Buscamos gente que, si va a estar en su casa, se automotive, se autorregule, se autogestione, ¿no? Que son habilidades que hoy no están en la gente que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando están dentro de nuestras oficinas, nosotros los motivamos, nosotros los regulamos, nosotros controlamos el horario de entrada, de salida, los tiempos de conexión y desconexión. Cuando la gente está en su casa, necesitamos un nivel de conciencia y responsabilidad y motivación, automotivación mucho más alto. Eso es lo que buscamos. Y entonces, más allá de buscar cómo blindamos al trabajador dentro de su casa, lo que tenemos que buscar es cómo elevamos esas habilidades y esas competencias para elevar el nivel de competitividad que tengamos. Debemos empezar a migrar hacia lo que hacen en algunos otros países, empezar a migrar a trabajos por objetivos, empezar a migrar a trabajo por resultado, porque si bien yo no, vamos a poner algunos ejemplos, si yo tengo a lo mejor un diseñador gráfico que va a estar en su casa, o voy a tener a alguien contable que está en su casa, pues a lo mejor él es mucho más eficiente trabajando de 9 a 11 de la noche mientras ya toda la familia se durmió. Si yo no lo regulo o si yo no confío en esa relación de confianza donde al final, al día siguiente, a las 9 de la mañana yo voy a levantarme, voy a tener la contabilidad en mi correo, pues la verdad es que no me interesaría si lo hace a la 1 de la mañana porque eso es lo que le conviene. Eso es parte de lo que no estamos incentivando y creo que eso nos hace volver o detener el crecimiento natural que deberíamos, o la evolución natural que deberíamos de tener en las relaciones laborales. Creo que es una reforma al vapor, muy corta. Estoy ansioso a ver cómo va a estar la NOM que va a dar la Secretaría del Trabajo, porque quiero ver cuando llegue un inspector a la casa, a decirle, oiga, vengo a ver si tiene silla ergonómica y le pagan el internet, ¿no? Quiero ver eso. Quiero ver si le van a decir, ábrame las puertas de su casa para ver si tiene sana distancia, está haciendo la protección de propiedad intelectual. Quiero ver el primer juicio, cuando una persona diga, o una empresa diga, oye, te desconectaste y te corro por abandono de empleo porque no te conectaste, ¿no? O quiero ver a alguien que diga es abandono de empleo porque te tenías que desconectar a las 6 y te desconectaste a las 4. Quiero ver ese tipo de cosas que no se están contemplando y al contrario están empoderando a un trabajador que debe estar empoderado, pero debe estar empoderado en base a competencias y no en base a aumentarle un poco el salario, que ya de por sí aumentó el salario mínimo, aumentarle un poco el salario. ¿Qué va a producir esto? Que una vez acabando la pandemia, si al empleador le sale más económico regresarlo a su nivel de trabajo, a su oficina, no va a regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no estamos incentivando que se autorregule y crezca la relación obrero-patronal, pues entonces lo mejor es regresar a lo que tenemos controlado y nos da seguridad. Creo que hay muchos temas que debemos de estar revisando, pero más allá, una iniciativa como esta detiene la evolución natural que debemos de tener en las relaciones laborales. Sí, sin duda que viene un gran reto el ver cómo va a ser esa NOM. La NOM va a ser muy interesante, va a ser el parteaguas para la regulación efectiva, la reglamentación de toda esta nueva modalidad. Pero ciertamente, maestro Abelardo, no todos tenemos la capacidad de ser teletrabajadores. También se requiere tener ciertas habilidades. Parte de eso, pues, son los perfiles que bien lo comenta, el ser responsable, ser disciplinado, el ajustarse a los horarios específicos cuando nos toca entrar a trabajar. Hay quienes nos gusta trabajar por la noche, quienes podemos estar trabajando mejor durante el día, y realmente no podemos estar en esta modalidad como del lado patronal, pues no podemos estar vigilantes de manera efectiva de que se está cumpliendo con los objetivos. Entonces creo que el exceso en la regulación también de esta modalidad, pues nos va a hacer llegar
desafortunadamente algunas simulaciones como ha sucedido en otras cosas. Pero bueno, vamos a escuchar al maestro Wilfrido, que también está con nosotros, el sector público. ¿Cómo estamos, maestro? Muchas gracias por su presencia, bienvenido. ¿Cómo están? Gusto en saludar a todos. De nuestra parte, en el gobierno, nivel de gobierno, esta situación del teletrabajo entraña retos muy interesantes. En principio, lo que apuntaban mis amigos panelistas, el tema del equipamiento, los insumos, es un reto muy, muy importante porque no existe la capacidad absoluta y total de poder reemplazar el equipamiento que se tiene actualmente y dotar al personal del equipamiento que se requiere, de los equipos, computadoras, sistemas de conexión que requieran para poder operar así. Entonces, para el gobierno no es una cuestión sencilla, no obstante que mucho del tratamiento actual del proceso de gestión de la pandemia ha implicado el trabajar a distancia o el trabajar desde casa. Pero este trabajo en casa, como en no solo el gobierno, no solo para el gobierno, sino para todos quienes realizamos alguna actividad remunerada, reviste un reto importante. Reviste varios retos. Uno de ellos es este que apuntábamos efectivamente, el equipamiento. Otro más tiene que ver con la tipología del trabajo. Bien señalaba la señora Abelardo hace un momento, como empresarios, que hay ciertos tipos de trabajo que pueden hacerse a nivel de trabajo en casa o de teletrabajo, pero no todos pueden desarrollarse así. El que es de corte analítico, el de diseño, cierta estandarización, sin duda, inclusive nosotros como abogados, cuando hemos sido litigantes, podemos trabajar mucha facilidad y flexibilidad desde casa, precisamente porque nuestro trabajo entraña la realización de un documento, un proyecto, algo muy concreto más allá de la gestión legal del litigio. Pero esencialmente si es una demanda, si es una apelación, todo esto es documentado y de alguna manera tenemos la posibilidad de hacerlo. Igual pasa con los diseñadores, con los proyectistas, con quienes tienen trabajo analítico, y esto nos lleva a que debemos de tener mucho cuidado en qué tipo de trabajo puede o no puede ser susceptible de realizarse de esta manera. Otro de los retos implica, y está vinculado a este, es el tipo de remuneración que se va a pagar. Hoy por hoy las remuneraciones son asociadas a una temporalidad determinada en el trabajo. Y como también apuntaba el señor Abelardo con mucha claridad, debemos de evolucionar a un sistema diferente. Debemos de pensar en que se trabaje por resultados, por objetivos, y que esos objetivos y esos resultados sean los que son remunerados, porque esta dinámica ya no nos va a servir el proceso de trabajar por jornada o por una determinada temporalidad, más allá del resultado, pues eso no conviene ni va a ser funcional. Entonces tenemos que pensar en las dimensiones del trabajo por horas, es decir, de lo que implique un determinado trabajo y su ejecución, es decir, la aplicación de la persona a la ejecución de ese trabajo, y además el trabajo por objetivos o resultados, de tal manera que un resultado tipo, un resultado específico, sea catalogado como parte de esa remuneración o como la remuneración en sí misma. Otro de los retos importantes, indudablemente, tendrá que ser el que abordemos este esquema que bien aborda don Abelardo también, el de la responsabilidad. Lamentablemente, nuestro sistema de desarrollo laboral, de gestión del trabajo, no ha sido muy proclive a incentivar la responsabilidad, sino por el contrario. Es un sistema tutelar, es un sistema que obedece a la supervisión del trabajador y no a su autonomía ni a su libertad. Y en ese sentido, no es sencillo encontrar un perfil de personas aptas para estas dimensiones, como son con capacidad de autogestión, de automotivación, de autorregulación. Entonces, ciertamente ese es otro de los puntos que apuntaría yo como un reto muy, muy importante. Y hay una cuestión que me preocupa más allá del proceso en sí mismo, y que tiene que ver con lo que hablaba hace un rato también Cecilia, la licenciada Cecilia Rascado. Es el punto de la desconexión, de la posibilidad de que esto no se convierta, y ese es también uno de los riesgos, en una invasión a la privacidad de las personas. Licenciado Wilfrido, lo voy a
a tener que interrumpir aquí. Regresamos. Vamos a mandar a una pausa, pero regresamos para que continuemos con este tema, el derecho a la desconexión. Gracias por continuar con nosotros aquí en Universo Laboral. Antes de mandar a la pausa, hablábamos sobre el derecho a la desconexión. El licenciado Wilfrido nos estaba mencionando sobre las ventajas y desventajas del teletrabajo en los hogares. Por favor, licenciado Wilfrido, si nos puede hacer el favor de continuar con su intervención. Gracias, Carla, muy amable. Decía yo hace un momento que debemos de tener mucho cuidado porque esto entraña un riesgo. La cuestión del teletrabajo, hasta qué punto hay la posibilidad de ejercer o no el derecho a la desconexión que apuntaba la licenciada Rasgado. ¿A qué me refiero? A que cada día somos más esclavos, más dependientes, más interactuantes con los medios de comunicación y no existe un límite, no existe una posibilidad de reducción o de desconexión per se. Hoy somos esclavos del teléfono celular, como antes en Roma los esclavos se podían identificar con un collar, hoy nos identificamos con un teléfono celular y somos esclavos todo el tiempo. Es muy difícil plantearle a un cliente, a un patrón, a un jefe, oye, no me hables a deshoras. ¿Cuándo ha sido posible que alguien le diga a su jefe a las 3 de la mañana, oye, no son horas de estarme hablando? O sea, esta es una cuestión muy complicada. Lo hemos vivido, aún antes de la pandemia yo vi el caso de alguna empresa que tenían inclusive, no solo tenían el teletrabajo, además tenían pantallas puestas en los lugares donde las personas trabajaban, en los hogares, en las oficinas habilitadas, donde fueran, y lo supervisaban durante lo que entendían como jornada laboral. Es decir, estos señores no podían ir al baño ni siquiera sin avisar o poner un letrerito, estoy en una llamada telefónica o alguna cosa así, porque tenían una supervisión casi carcelaria. Yo había visto eso en Almoloya, pero no lo había visto en la empresa, pero lo llegué a ver. Y actualmente es parte de ese proceso, porque va a haber empresas que tendrán que regular de esa manera su operación. Y entonces, ¿hasta qué punto todo esto es invasivo de la libertad? ¿Hasta qué punto todo esto representa justamente ese límite invisible que debemos de cuidar para evitar que nuestra libertad, nuestra dignidad sea vulnerada? Y ese es un punto que dejo en la mesa porque es una reflexión de cada uno. Hoy por hoy, actualmente esto es una cuestión educativa, es una cuestión cultural, que debemos de fijar límites que no fijamos, que debemos de entendernos en esa interacción de los medios, de los sistemas de comunicación que son constantes, que son permanentes, pero que nuestra vida se ha ceñido a ellos y no nosotros a ellos. Es decir, nosotros como individuos no hemos fijado las pautas para que estos puedan operar conforme a los principios esenciales como es la dignidad, la libertad y la capacidad de realización de las personas. Apunto este señalamiento porque me parece un reto muy, muy importante dentro de este esquema. Y volviendo al punto que observábamos del teletrabajo como regulación, yo también coincido en que esta última reforma no fue consensuada, partió de una dimensión de improvisación, absolutamente, que no toma en cuenta no solo a los patrones, tampoco a los trabajadores. Es decir, volvemos al caso en que se dictan las normas a partir de la iluminación de las personas. Es decir, los legisladores, quienes actuaron como tales, fueron iluminados y un buen día nos plasmaron esta propuesta de reforma, que no viene sino a generar una pauta, eso es lo interesante, sobre un esquema que merece una regulación mucho más profunda, mucho más cuidadosa, pero sobre todo mucho más atenta a los requerimientos de nuestra productividad. No esencialmente de una de las partes del proceso productivo, sino de todos. Ese sería mi apuntamiento. Finalmente, la cuestión de la invasión de la privacidad y cómo garantizar ese derecho a la privacidad y a la desconexión, pues son temas que tendrán que fijarse de manera efectiva, porque efectivamente también para el patrón,
pues obviamente que le interesa cómo va la cuestión de la productividad, cómo van las tareas que se le han encomendado a ese trabajador y que no lo tiene en ese momento o en el lugar donde acostumbrábamos a estar de manera presencial y que ahora no le entrega el documento de manera física para poder retroalimentarse, que ahora tiene que hacer una reunión por Zoom, etcétera, para poder intercambiar expresiones. Entonces, sí, sin duda que el derecho a la privacidad tiene que ser una cuestión fundamental, un elemento esencial en estas relaciones de trabajo. Digo, también es parte de lo que la NOM tendrá que observar, porque efectivamente también el derecho a la privacidad tendrá que ser garantizado. Y bueno, pues yo, después de haber escuchado sus opiniones, pues les diría, panelistas, en su opinión, el teletrabajo tendrá el éxito esperado para aumentar productividad en el sector privado y en la prestación de los servicios que proporciona el Estado. Se los dejo a reflexión. Bueno, maestro Luis Fernando, qué interesante reflexión le acaba de hacer a nuestros panelistas. Sin embargo, voy a tener que mandar a una pausa y retomaremos el tema al volver. ¿Le parece bien? Muchas gracias. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, nos dejaba el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera con una muy interesante reflexión para nuestros panelistas. Maestro, le cedo la palabra, por favor. Si en consideración del sector privado, sector público, el teletrabajo va a tener éxito, lo consideran que es así, aumentará la productividad, o en su caso, el ciudadano de a pie que requiere un servicio, una prestación de un acta de nacimiento, de un certificado de propiedad, de cualquier dependencia de gobierno, se va a garantizar que pueda cumplir con esa función, tanto en el ámbito público como en el privado. Mire, escuchando atenta a los panelistas, desincentivar el trabajo, como lo maneja el maestro Abelardo, la responsabilidad que requiere todo este tipo de situaciones, pues me queda claro que al final del día pues es ley y se debe sí o sí que cumplir. Al final, el artículo 330 de la Ley Federal del Trabajo habla de que busca el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en esta modalidad de trabajo. El maestro Wilfrido hablaba de un tema de cultura y coincido que al final del día los principios rectores de este teletrabajo, como lo ha dicho la propia Secretaría del Trabajo, se van a 5. Confianza, soberanía del tiempo, respeto a la vida personal, a la vida personal, ser voluntad del trabajador y la reversibilidad que tiene esta modalidad. Si hablamos de un tema de confianza, pues entonces entraríamos en que el empleador debe sí o sí aprender a confiar en los trabajadores y estos deben de alimentar esta confianza que es a través de cumplir con los objetivos, cumplir con los tiempos de entrega, garantizando la calidad de su trabajo. ¿Y para eso qué? Pues reitero, es necesario que exista una comunicación constante y que las personas siempre transmitan la verdad, que sea una comunicación asertiva. Y ahí abrazo el comentario del maestro Abelardo. Tiene que haber muchísima confianza para lograr esto. Si nos vamos a los principios, tiene que haber una soberanía del tiempo. Los trabajadores tienen que ser capaces de administrar su tiempo, equilibrando su vida personal y su vida laboral. Y para ello, ¿qué tienen que hacer? Pues implementar y someterse a los horarios de trabajo, fomentando también la desconexión, como ya lo decía el maestro Wilfrido, pero también es bien importante el respeto a la vida personal. Es necesario marcar una línea divisoria entre el trabajo y la vida personal.
Y para ello, ¿qué? Pues el empleador al final del día debe de respetar y ser flexible con los horarios de trabajo, y debe de ser capaz de distanciarse de la familia, el trabajador, para evitar distracciones mientras realiza su trabajo. O sea, no porque está en la casa tiene que decir, oye, pues voy a ir a poner este foco, oye, vete por la leche. No, espérame, estoy en mi horario de trabajo y debemos entender esa parte. Si nos fuéramos a un tema de cultura y un tema principal, me quedaría claro que pues llevaríamos una armoniosa relación de trabajo, si todo fuera a voluntades. Pero estamos ante una reforma que es ley y que al final del día sí o sí se tiene que cumplir. Ceci, deja interrumpirte un poquito. Pero, a ver, estaríamos pensando que el legislador piensa que en México todos tenemos unas grandes casas. O sea, ¿dónde puedes tú pensar que puedes instalar? A lo mejor tu estatus personal sí permite que en tu hogar tengas un espacio. Sí, pero en la mayoría de los hogares comunes de un trabajador, que aquel que hizo su esfuerzo por obtener su crédito Infonavit, donde las casas son muy pequeñas, ¿dónde vas a instalar tu centro de trabajo? ¿Dónde vas a prestar ese servicio acorde con esos 5 principios que mencionas? Pues pasaría aquí lo mismo, maestro. Me queda claro que sí tiene también que ver mucho el tema de los recursos y hasta dónde podemos llegar, pero también es el tema de organizar, poner las cosas por escrito y poner las reglas, establecer las reglas. Si llega un punto en el que están los niños en la escuela, pues ahí sí todos los papás no hacemos ruido y nos vamos acoplando. Pasaría lo mismo a este tema del teletrabajo. Y de verdad no quiero ser romántica en el más estricto sentido de la ley, pero sí o sí debemos de cumplirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante procesos y procedimientos que están bien establecidos. Me queda claro también que la norma, que ya está dentro del periodo de estos 18 meses que pidieron, pues nos va a abrir luz en este sentido. Gracias, maestra. No, sin duda, pues el tema da para más. Pero bueno, seguimos. Abelardo, maestro, por favor. Sí, gracias. Es que yo insisto, y con mucho respeto, pero parece que estoy oyendo una reforma federal del trabajo no sé, de 1960. El empleador, a ver si escuché bien, ¿no? Porque de ahí voy a partir. El empleador debe de ser flexible y respetar el derecho a la desconexión. Eso siempre lo hemos hecho. El empleador respeta los horarios y el empleador tiene un horario de entrada y un horario de salida. Y tan somos flexibles que permitimos que la gente llegue tarde, ¿no? Y les damos acceso dentro de nuestras instalaciones y generamos algo que se llama tolerancia. Somos tan flexibles que eso lo hacemos. Ahora, hablar de el derecho a la desconexión es como el derecho que tiene el trabajador de a las 6 de la tarde irse a su casa, ¿no? Es el mismo derecho. Esto no tiene que venir por ley, sino por una relación entre ambas partes. A lo mejor, porque entonces le estarías quitando el derecho al libre trabajo que tiene un trabajador de poderse conectar fuera del horario o quedarse conectado más tiempo o quedarse en las instalaciones adelantando el trabajo. Nos llevaría a una rigidez muchos trabajadores dicen, mejor me quedo, adelanto y no vengo el sábado, por ejemplo. Mejor me quedo, adelanto y mañana llego tarde porque tengo un compromiso. Toda esa flexibilidad que hoy existe en el día a día de la relación laboral, eso se estaría coartando porque nos volveríamos muy rígidos pues te desconectas, pero mañana entras a las 9, te sales a las 6, no te voy a llamar, en el supuesto de que eso pare este dinamismo, no te voy a llamar, pero mañana te quiero a las 9 y no te me levantas ni un milímetro porque entonces vamos a ser tan rígidos como está pidiendo la autoridad. Pero eso ¿a dónde nos va a llevar? A que los empleadores estén buscando a la gente que sí quiera. Ese es el tema. Tenemos que buscar que toda la gente quepa. En una empresa, gente tan rígida, o en la mayoría de las empresas, gente tan rígida, tan apegada, y yo tengo derecho a 2 minutos y medio de ir al baño y 3 minutos y medio de regresar, gente tan rígida, hoy en las empresas actuales no existe esa gente. Entonces, creo que estamos tratando de forzar la relación laboral a una rigidez que puede llegar a reventarla. ¿Qué necesitamos? Flexibilidad y acuerdos. Puedo acordar con mi contador que no me importa a qué hora trabaje y me entrega la información a las 9 de la mañana que yo prendo mi correo.
Y entonces ahí él tiene el derecho a conectarse y desconectarse a la hora que él decida. Puedo, a lo mejor con otro trabajador, decidir que solo va a trabajar los sábados o en algún momento. Creo que por ahí es por donde debemos de ir. Yo no creo que la rigidez y la prohibición que está teniendo hoy los legisladores que están iluminándose desde la sombra, no creo que esa rigidez nos vaya a llegar a tener un proceso de competitividad como lo requiere el mundo. Nos estamos cerrando con esta rigidez. Sí, de mi parte únicamente es apuntar. Yo considero que es un avance hasta cierto punto el hecho que exista ya una posibilidad de regulación. Eso ya nos da un sentido propositivo y positivo, que no es el idóneo, que no es el mejor, que no es suficiente, que no fue consensado, muy cierto. Pero ya hay una señal de por dónde debemos de ir o de que debemos por lo menos considerar el tema y empezar a trabajar en él. ¿Cómo? Pues a partir de la experiencia, de la prueba y el error y justamente tratando de normalizar la flexibilidad, tratando de normalizar las posibilidades que puede tener esta oportunidad de desarrollo. Es una oportunidad, sí, para la productividad, en la medida que los trabajos se adecúen o sean los concordantes con estas posibilidades de desarrollo. En esa medida yo apunto como una cuestión positiva. No creo que sea la panacea, no creo que nos garantice el éxito ni la productividad en todos los ramos, pero sí en algunos. Ciertamente va a ser un beneficio tanto para trabajadores como para empleadores el poder tener opciones diferentes, ya reguladas, ya con un esquema normado, y cierto, perfectible o imperfecto, pero por lo menos existe y como tal podemos ir apuntando hacia su desarrollo. Nada más comentarles que al final del día la decisión de implementar el teletrabajo y de reformarlo en estas circunstancias, pues desde el gobierno federal es para abatir esta pandemia en la que nos encontramos. Pero sí es cierto que debe de haber una flexibilización, pero de trabajadores y de empleadores. Y debe de haber, reitero, debe de haber una comunicación para que esto se pueda empezar a hacer. Desde qué tengo que hacer yo como trabajador, ¿no? Desde si tengo que realizar, no sé, algún diagnóstico o algo para dárselo a mi empleador y decirle estas son las capacidades, las herramientas de trabajo que necesito, con esto realmente puedo trabajar. Y a su vez el empleador, pues, ¿qué tiene que hacer? A someterse también, no someterse a lo que dice el trabajador, ojo, es una comunicación que tiene que haber para que esto pueda funcionar y que lo que está escrito en la ley realmente cobre vida para que sea efectivo, porque al final es ley. Pues con esto vamos a tener que concluir. Ya pudimos escuchar el punto de vista de nuestros panelistas, tanto desde el sector empresarial como el sector público, nuestra experta en derecho laboral, y ya tenemos aquí, pues aunque discordantes o algunos puntos de vista opuestos, podemos hacer ya alguna conclusión, ¿verdad, maestro Luis Fernando? Sin duda, este es un tema que puede dar para más y que seguramente lo vamos a seguir tratando en algunos posteriores programas. Y pues bueno, agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Esperemos que haya otra oportunidad también de volvernos a encontrar en este espacio. Y pues agradecer a todo nuestro auditorio que se dio el tiempo necesario para estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario. Ya lo saben, Universo Laboral. Síganos en nuestras redes sociales, almac.morelia.org.mx. Hasta la próxima.